antes que me olvide, para subir esto. Ya, mira. La prevención de riesgo siempre va a tener dos ramas, que es la seguridad y la higiene. ¿Ya? En ambas tenemos peligro, en ambas tenemos riesgo. La diferencia está en que la identificación y evaluación de riesgo en ambas va a ser diferente, va a ser distinta. Ya. Ahora bien, muchas veces uno se preocupa de identificar los peligros, reconocer el riesgo, evaluarlo, darle un valor numérico, todo eso. Pero uno después tiene que empezar a ver las medidas de control, porque las medidas de control en el fondo van a depender directamente del peligro como esté y el riesgo, viéndolo más o menos de las distintas interacciones con la persona. La salud ocupacional en este aspecto tiende a hacer como más operativa el control sobre las personas que establece la higiene industrial. Nosotros sabemos que la higiene industrial habla de reconocer, evaluar y controlar. Cuando nosotros empezamos a ver el tema de la evaluación, desde el punto de vista de higiene industrial, uno dice, ah, tengo ruido, veo primero si está en ciertos niveles, y después hago un cálculo para ver cuánto es el tiempo mínimo que debo estar midiendo con un sonómetro. Ya, eso es más o menos cómo funciona de esa perspectiva. Pero si, por ejemplo, estoy trabajando con arsénico, que arsénico es una sustancia muy compleja, que puede producir daño en la salud de las personas, bien complejo el daño, y uno se pregunta, oye, pero ¿y cómo evalúo este aspecto en el trabajador? ¿Cómo lo veo? ¿Cómo sé si el trabajador está en situación de riesgo? O si en el fondo está funcionando las medidas de control que nosotros tenemos impuestas, o tenemos implementadas. Cuando uno habla de evaluar, uno dice, uno siempre se queda con la pregunta que, ah, esto tengo ruido, tengo polvo, ya, perfecto. Pero si yo tengo una persona, esta persona va a tener un estado de salud, y este estado de salud se puede ver afectado por los distintos elementos o componentes que tengamos en el ambiente. Bajo ese punto de vista, la persona tiene, ¿cuántas vías de ingreso, chiquillos? Em, 4, ¿no es cierto? Sí. ¿Ya? ¿Y cuáles son las dos más importantes? La respiratoria y la digestiva. Respiratoria y dérmica. Dérmica, Ah, claro. ya. Recuerden que la dérmica, la piel en sí, chiquillo, es el órgano más grande del cuerpo. Sí. Y nosotros, para bien o para mal, respiramos todo lo que está en el ambiente. Todo. Mm. Entonces, uno se pregunta, ¿y las sustancias tienen la capacidad para ingresar en estas vías? Sí. Sí. Ahora, Sí. la respiratoria junto con la digestiva, claro, la bibliografía dice que las dos más importantes es la piel y la vía respiratoria. Pero sin embargo, la vía digestiva, no porque la literatura nos diga que eso es así, uno no va a dejar de cuidarla, ni protegerla. Por un sentido, porque no todas las personas respiran por la nariz, muchas respiran por la boca, porque quizás tienen alguna alergia, alguna rinitis. Claro. Bajo ese punto de vista, ¿qué vas a hacer tú? Vas a respirar por la boca. El tema está que si, por ejemplo, estamos en un lugar donde tengamos polvo, tengamos gases, uno va a respirar lo que esté en el ambiente. Y eso no ingresa de manera inmediata, sino que va a ingresar cuando tú bebes agua o comes algún alimento. Y Ya. ahí tenemos un tema. Por eso que cuando uno empieza, por ejemplo, a ver el tema de los peligros, de los riesgos, el consumir un alimento o comer un alimento en el lugar de trabajo, en el puesto de trabajo, se considera un peligro. Es un peligro, porque es un acto, es una actividad. Sin embargo, la misma ley obliga al empleador a generar una instancia, ¿para qué? Para que el trabajador pueda comer en su lugar de trabajo. Y eso es así, debe ser así. Y ahí tenemos más o menos cómo funciona eso. Entonces, si yo quiero evaluar cómo está generando un efecto o un daño a algún agente de tipo higiénico o agente interior higiénico sobre el trabajador, tengo que hacer una evaluación en el trabajador. Y esa evaluación pasa primero por qué cosa? Por una toma de sangre o una toma de orina. Y eso compararlo o contrastarlo. En primera instancia, se ve si la orina tiene un elemento o un producto
Ah, es porque estuvo expuesto a algo. Pero si no lo tiene, no hay una exposición. Ahora, primera instancia, ve si está o no está en un elemento que se llama metabolito, que metabolito en sí es el producto a ver, más que producto, se puede decir un producto en realidad. Es como un producto de desecho del cuerpo, que indica que una sustancia química entró y pasó por todo un proceso de cambio. Y ese metabolito te indica si estuviste o no estuviste expuesto a algo puntual. Ahora, lo que también nosotros en segunda instancia nos interesa es ver en qué cantidad está, porque según el 594, uno puede tener hasta cantidades máximas de una sustancia en el cuerpo, ¿ya? Para que más o menos veamos desde esa perspectiva, ¿ya? Chiquillos, ahora tengo una pregunta. Espero que hayan visto el video que les subí estos días antes de esta clase, y quiero ver si ustedes tienen alguna consulta con respecto a aquello. Chiquillos, Un video. no es por ser mala onda, pero toda la semana les voy a subir un video y quiero generar esta instancia para reforzar algún contenido o que ustedes me pregunten cosas, ¿ya? Porque uno de los comentarios que recibió por parte de ustedes es que querían un cambio o metodología en cómo es pasar y explicar la materia. Entonces, chiquillos, si ustedes están pidiendo algo, yo tengo que ver la forma en cómo se los puedo entregar en esta metodología. Pues, profe, por mi parte yo no he visto el video. No sé Ya. dónde. O A sea, ver, miren, será. les voy a mostrar cómo estoy adecuando. A ver, lo que pasa, chiquillos, es que. Es A que me ver, metí a Zoom y no, o sea, a Moodle no me ya, salió. espera un poquito. Vamos a mostrarle. Voy a compartir una pantalla. Ya. Ya, lo que pasa es que el curso de ustedes lo estoy rehaciendo, entonces lo estoy modificando. Sí, ¿Ya? sí. Pero les voy a mostrar. A ver. Ujú. Ya, ¿están viendo la misma pantalla que yo? Sí. Sí, ¿Que aparece el navegador? claro, sí. Ya, mira. Voy a mostrarles, por ejemplo, otro curso, ¿ya? Que más o menos para que vean cómo lo estoy configurando. Ya. Este es un curso que hago para el nivel 210, que es Emergencia y Control de Incendios, que nosotros tenemos un ramo similar. Ahora, objetivos, aviso, asistencia y foros. Acá yo, chiquillos, establecí un foro para que ustedes, si tienen dudas o consultas, puedan dejarlo acá, ¿ya? Y esa duda de consulta para todos sus compañeros. ¿Y qué hice yo? Ustedes van a encontrar ya a partir de mañana cada unidad con la fecha de inicio y término de la unidad, ¿ya? Y en cada una de estas, ustedes que van a encontrar el material respectivo, el foro, las actividades y las clases. ¿Ya? Ahora, ¿qué clase tiene esto? Por ejemplo, yo quiero ver la presentación y me dicen, profe, es que no tengo lector de PDF. Te lo muestro. ¿Ya? Y en la sección de acá arriba sale la opción también de descarga, por si acaso, para que ustedes también tengan esa funcionalidad. Entonces, chiquillos, ya a partir de mañana, esta va a ser la estructura que van a tener todos sus módulos. Por los dos módulos que tengan conmigo, por los dos asignaturas que tengo con ustedes. ¿Ya? Por si acaso. Ya. Entonces, chiquillos, como veo que no hay muchas preguntas por su parte, voy a plantearles yo algún temita. ¿Ya? Para Profesor, que... disculpe, yo vi el Dígame, video. Rodrigo. Yo vi el video y bueno, son los conceptos que ya habíamos visto en la primera parte. ¿Sí? Se reforzaron esos mismos conceptos de higiene, todo. Lo que sí que siempre, como igual lo decía usted en el video, está esa línea del peligro y riesgo que igual siempre genera Como como que uno una... confunde. Ya. Claro, o sea, lo entiende en teoría, pero después cuando se empieza a aplicar Dame un en el ejemplo, segundo. uno como que Dame un segundo. Busco una cosita. Ya. Chiquillos. ¿Ustedes ven esto que está acá? ¿Sí? ¿Una horquilla? sí, se ¿Ya? ve. Muchos le dicen linde, le dicen yale, le van a decir en la forma de la marca del equipo, ¿ya? Ahora,
yo trabajo mucho con metodologías así, pero lamentablemente vamos a tener que ver la forma en cómo lo podemos hacer con esta metodología, ¿ya? Estos equipos chiquillos son de una marca alemana que se llama Bruder, y tiene una gracia, que tienen todos los movimientos en los rangos reales del equipo, ¿ya? Ahora mira, utilizar esta grúa arquilla ¿es un peligro o un riesgo? Es un peligro, Es un peligro, ¿cierto? Porque es una acción. una acción, claro. Si una persona se sitúa bajo el pallet, es un peligro, ¿no es cierto? Sí, Porque estás bajo una carga suspendida, ¿ya? Sin embargo, acá el peligro puede ser un acto o una situación. Ya. Si la persona, para esta persona es un acto, porque ella lo está cometiendo. Sin embargo, ya. si tenemos una persona que la está observando desde otro punto de vista, es una situación. Disculpa, ahí, por ejemplo, yo hubiera pensado que cuando si él se sitúa abajo sería un riesgo. Ahí como que esta línea me... No. Porque mira, vamos a verlo de esta perspectiva. Hazte la siguiente pregunta. ¿Cómo este peligro puede interactuar con la persona? Mm, Porque si tú estás bajo la carga, por ejemplo, o bajo el pallet, para mí sigue siendo un peligro. No veo el riesgo, porque el riesgo ya cuando uno se empieza a hacer la pregunta en cómo este peligro puede causar un daño para el trabajador. Veámoslo de esa perspectiva. Y va a depender de varios factores, o sea, por ejemplo, esto puede golpeado contra, Sí. sí, ¿no es cierto? sí. Eso es un riesgo de ser golpeado por el equipo, o golpeado por, ¿ya? Si la persona se sitúa detrás de la máquina, y esta tiene un punto ciego, ¿la máquina lo puede atropellar? Sí. Sí, riesgo de atropello. Si por ese motivo el pallet y la carga está situado a la altura de los ojos del operador y ahí una persona no la ve, puede ser atropellada también, ¿no es cierto? Ahí tenemos un Sí. riesgo de atropello. Entonces tenemos un riesgo de golpe y un riesgo de atropello. Si el operador de la máquina salta del equipo para bajarse y se cae, automáticamente eso corresponde a un riesgo de Caída. caída. Pero ¿es al mismo nivel o distinto nivel? Distinto nivel. Distinto nivel. ¿Ya? La caída puede ser de tres tipos. Al mismo nivel, cuando tú estás caminando en el piso, distinto nivel, ya cuando tenemos una altura específica, unos 10, 15, 20 centímetros, y también tenemos caída de altura, que es la caída que se da sobre 1,8 metros. Metros, sí. ¿Ya? Y si una persona cae sobre 1,8 metros, ¿qué tipo de accidente es? Grave. Grave. ¿Ya? Por lo tanto, si yo identifico dentro de mi trabajo que tengo trabajo en altura y veo que el riesgo de caída sobre 1,8 metros, automáticamente me involucra que la identificación de riesgos tiene que hacerse de manera exhaustiva. Y las medidas de control van a ser también bien exhaustivas, bien complejas, ¿ya? Pero respondiendo en el tipo de accidente, ¿ya? Ahora, en la unidad 1, que son conceptos básicos, vamos a revisar los conceptos básicos de seguridad, de higiene y de legislación aplicada. Que legislación aplicada, a mí que me interesa que ustedes repasen bien, son los tipos de accidentes, ¿ya? Y vamos a ver un concepto que no lo vimos en el módulo anterior, que es el artículo 21 del Decreto Supremo 40, que es la famosa obligación de informar, que es el ODI, ¿ya? Porque eso también nos obliga a nosotros a hacer todo el proceso de identificación de peligro, evaluación de riesgo y control de riesgos, ¿ya? Para que más o menos lo veamos así. Cuando nosotros empezamos a ver el riesgo siempre uno tiene que hacerse esa pregunta. ¿Cómo o qué va a pasar o qué podría pasar si esta persona interactúa con el peligro? Ahí yo estoy visualizando, viendo los riesgos, para que lo veamos de esa perspectiva, ¿ya? Ahora, el peligro se identifica. Luego, ¿qué digo yo? ¿Qué riesgos existen? Ah, yo estoy reconociendo los riesgos.
Identifico peligro, reconozco el o los riesgos, y luego ¿qué hago? Los voy a evaluar. La evaluación de riesgo vamos a empezar a trabajarlo un poco ya más la próxima semana, ¿ya? Para que veamos un tema bien específico con eso. Ahora, chiquillos, con respecto a peligro y riesgo, ¿qué otra duda les lleva o tienen ustedes? Por mi parte, no. ¿No? No. ¿Rodrigo? No, profesor. No, era eso, ahí se ¿Eso? entiende más. Ya, Sí, mira. por el ejemplo. Ahora, nosotros, por ejemplo, también existe, cuando hablamos del riesgo, el riesgo por el PPT que yo les subí, o sea, por el PPT que les mostré más que nada, el riesgo hablaba también que tenía dos componentes, probabilidad y consecuencia. Y también hablaba que el riesgo tenía tres clases. El puro, o sea, el adquirido, que es el segundo, El, el ujú, inherente y el puro, ¿no es cierto? Tres tipos de riesgo. claro. Ya. Pero resulta de que a mí me preocupa siempre el riesgo del medio, el riesgo adquirido. ¿Y por qué se los digo? Ya. La bibliografía y mi experiencia me dice que el 99% de los accidentes ocurren por una causa humana, por un acto, en realidad. Y el riesgo adquirido es como uno de los riesgos más complejos, porque es cuando una persona utiliza un elemento para lo que no es o lo que no fue diseñado. Muchas empresas tienen que hacer trabajo de altura, y para eso tenemos, por ejemplo, una escalera, un andamio, una plataforma. Tres elementos. Sin embargo, muchas empresas a veces son muy inventivas, muy imaginativas, y dicen, oye, pero si tengo una grúa horquilla, lo puedo utilizar como una plataforma de trabajo. Y lo más triste que lo hacen, ¿ya? Y lo más chistoso que siempre dice, porque lo vi, oye, apúrate y hazlo antes que llegue el prevencionista para que no nos rete. Unos chiquillos, y la imaginación del chileno es espantosa. Entonces, se empieza a producir esta figura. Por lo tanto, yo estoy utilizando un equipo para lo que no fue diseñado. Si lo llevo al concepto de riesgo, es un riesgo adquirido, y es utilizar un elemento para lo que no fue diseñado. Ahora, en la práctica, esto también es un peligro, porque estar utilizando un equipo para lo que no fue diseñado, o estar trabajando en altura. Ahora, porque esto es bien complejo, este tipo de grúas tiene un brazo, dos brazos en realidad. Y este modelo no se ve muy bien, pero tiene un cilindro. ¿Y el cilindro qué significa? Que tiene un sistema ya con presión. ¿Y qué pasa si esto pierde presión y pierde fuerza? Mm. Por eso que lo complejo de esto es utilizar estos tipos de equipo para las actividades que no son, ¿cómo se llama? Para lo que no están hechos. Porque va a perder o no tiene un atributo de seguridad. ¿Ya? ¿Eso quedó más o menos claro, Rodrigo? Sí, profesor. ¿Sí? Ya. Entonces, siempre, chiquillos, tenemos que privilegiar que se utilicen los elementos para lo que son diseñados. Otro ejemplo de peligro, más que nada asociado a una condición, por ejemplo, son las famosas machinas. No sé si alguien ha escuchado ese nombre, No, yo no. ¿no? Ya. Mm. Miren, las machinas son herramientas o equipos artesanales que hacen la misma pega que un equipo que tú compras, pero lo hiciste tú. Por lo tanto, ya tenemos un tema con eso. Y eso, chiquillos, es más habitual de lo que ustedes piensan. Ya, les va a pasar algo si alguna vez les toca trabajar en perforaciones con cierto equipo de perforación, ¿ya? La perforación es una cosa que se ha hecho siempre. Y hay equipos que son muy buenos, pero que tienen 30, 40 años. Y ya cuando pasa esa cantidad de tiempo, muchas veces las herramientas o las llaves no existen. ¿Y qué hacen muchas empresas? Fabrican llaves, que en el fondo toman una placa de acero y la cortan. Y después la pulen completa y hacen una llave para apretar, sujetar.
Ya. Esas son las machinas en el fondo. Y las machinas técnicamente, como no es una herramienta que está certificada, son herramientas que no se contemplan, no se consideran. Ya, por si acaso, para que también tengamos esa orientación. Ahora, el peligro se identifica y el riesgo se evalúa. Nunca nos olvidemos eso. Ahora, una pregunta que yo quiero ya empezar a colocar como foro es, ¿por qué debo yo identificar el peligro? ¿Por qué? Peligro. ¿Por qué motivo? ¿Por qué razón? Para que no hubiese más accidentes o no. Eso es como el beneficio último de identificar el peligro. Pero para yo identificar un peligro previamente, o sea, para decir que no voy a tener accidente, debo ya haber controlado un riesgo que fue evaluado. Entonces, ¿qué pasa? Que si tú me dices eso, del peligro te saca directamente la consecuencia. Te estás saltando estos pasos intermedios, que es reconocer riesgo, evaluar el riesgo y controlar el riesgo. Te estás saltando 3 pasos. ¿Ya? Porque identificando el peligro va a determinar el riesgo, después va a ver qué medida de control va a aplicar y así va a ir la cadena. Sí, Partiendo así. técnicamente sí. Miren, voy a mostrar una foto acá. Espérate, no está en este archivo. Ya. Tenemos esto que está acá. Esta hermosa foto para un fin pedagógico. Ya. Si ustedes se van dando cuenta, acá tengo un peligro. Sí, Sí, ¿no es cierto? Que en este caso es trabajo en altura. trabajo en altura. Claro. ¿Ya? Ahora, la pregunta mía, ¿cuáles son las consecuencias que se pueden originar producto de si ocurre un Caída, accidente? golpes, Caída, golpe, ¿ya? Caída de un riesgo. Golpe, una consecuencia. una lesión. Ya, eso también se puede llevar como una consecuencia. Sí. Pero acá cuando uno empieza a identificar el peligro de manera básica, uno dice, trabajo en altura. Perfecto. Pero tenemos que quitarnos eso, un poco ese elemento o ese concepto. Y lo que nosotros tenemos que empezar cuando identificamos el peligro en la práctica es definir cuáles son sus características y cualidades que pueda hacer esto de un peligro, en el fondo. ¿Ya? Y para eso viene ya un concepto que nosotros tenemos que empezar ya a trabajar ya más en profundo en la unidad 2, que es el famoso concepto de GEMA. Ya. Cuando ocurre algo, ¿Qué ocurre un hace? accidente, Materia. siempre vamos a tener gente, equipo, material y ambiente. Equipo, material y ambiente. Y estos 4 elementos que van a estar siempre van a interactuar. Apúrate, por favor. Apúrate, Porque si falla algo, Apúrate, o apúrate. tenemos un problema en algo, apúrate, deja. un fallo en este proceso, uno de estos elementos, automáticamente vamos a tener la explicación de por qué ocurre algo. ¿Ya? Tenemos que tener, chiquillos, bajo esa mirada. ¿Qué criterio? Mira, más que, claro, es establecer o definir un criterio. Mira, hay un tema. Hay un cosa material que no sé si lo tengo acá, más en específico. Ya. Es como, por Ven. ejemplo, cuando nosotros queremos Ven, por trabajar favor. con algo así más o menos. Ya, con un diagrama de Chicago, un diagrama de causa-efecto, Ven, que te ayuda a por favor. explicar el... que te ayuda a explicar, por ejemplo, por qué ocurre algo, ¿ya? Y esto es un poco más una versión, un tipo, porque en realidad hay varios tipos de spin Ichikawa, varias formas, ¿ya? Pero uno se empieza a centrar en esto. Ahora, volviendo a lo que tenemos acá, cuando uno dice, identificamos el peligro, vamos a empezar a tomar y a generar los distintos elementos que está tanto en el trabajo que se está realizando, como en el lugar o el ambiente de trabajo que se está haciendo, o se está haciendo en realidad. O sea, vamos a empezar a ver, por ejemplo, cuánta gente hay, 1, 2, 3 personas, cómo es el ambiente de trabajo, si es un ambiente al aire libre, dentro de una oficina, dentro de una mina subterránea,
si es en altura, es a nivel mar, etcétera. Porque vamos a tener distintos elementos o componentes que nos van a aportar después de ese peligro distintos riesgos. Ahora, ¿qué material estamos trabajando? Por ejemplo, si estamos haciendo una construcción de una casa, estamos trabajando madera, fierro, entre otras cosas, ¿ya? Y los equipos. ¿Con qué equipo? El E hace siempre referencia a equipo y herramientas, ¿ya? Si son herramientas eléctricas, herramientas manuales, herramientas neumáticas, entre otras cosas. Por eso, chiquillos, es importante que nosotros en esta unidad enfoquémonos bien en todos los conceptos importantes, ¿ya? Para ya en la segunda unidad empezar a qué cosa, a ver los procesos, por ejemplo, y empezar también a hacer los famosos diagramas de flujo, o ver cómo se compone, cómo se realiza un trabajo, chiquillos. Por eso yo siempre he dicho, y por eso esta asignatura, cuando la definí la unidad 1 para que tomáramos todos los elementos importantes y tenerlos bien claros y trabajarlos como una base de concepto para luego empezar a trabajar directamente con la identificación de peligro. ¿Ya? Chiquillos, miren, ¿qué recomendación les doy yo? Ya hoy día estoy subiendo un foro, ya, en el fondo de lo que es concepto peligro, y también que quiero que ustedes de a poco empiecen a buscar una actividad o una foto de un trabajo que se está haciendo, ¿ya? Que eso igual se lo va a dar como tarea a uno, como primera tarea. Y que en eso ustedes me señalen o me identifiquen los distintos componentes que tiene. Qué se está haciendo, con qué equipos, qué material y cuánta gente, ¿ya? Eso es importante cuando uno identifica el peligro, chiquillo. La cantidad de gente es importante, sí. ¿Por qué? El riesgo, cuando ya lo queremos empezar a evaluar, tiene dos componentes. Una componente que es la probabilidad y una componente que es consecuencia. Por lo tanto, entre más gente tenga yo trabajando o expuesta a riesgo, ¿qué pasa con la probabilidad? ¿Aumenta o disminuye? Aumenta. Aumenta. ¿Ya? Ahora, si tengo que evaluar un trabajo en altura, o sea, que del piso a la altura del trabajador tiene 1,8 metros, ya que esa es la definición legal, la probabilidad sería alta, media o baja. Alta. Alta. Y si yo aplico todas las medidas de control posibles, la probabilidad sigue siendo baja, media o alta. 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 Sí. Ya, cuando yo tengo un trabajo que me implique un accidente fatal o grave, o me implique cualquiera de los 7 tipos de accidentes graves, automáticamente, chiquillos, ¿qué va a pasar con eso? Que no puedo evaluarlo con un riesgo bajo. No puedo darle la probabilidad mínima ni la consecuencia mínima. ¿Ya? Pues hay un tema legal ahí, chiquillos. Porque después yo digo, ¿y cómo justifico que teniendo esa posible consecuencia no apliqué todas las medidas de control? Ya. Siempre cuando nosotros queremos controlar mi riesgo, o los distintos riesgos, tenemos que tener claramente el peligro identificado, ¿ya? Lo más completo posible, lo más desarrollado, reconocer bien los riesgos para luego evaluarlo y controlarlo. Y estos chiquillos tienen que hacerse bajo esa mirada. Cuando estemos viendo la parte legal, vamos a ver dos artículos en específico. El artículo 3 del Decreto Supremo 594 y el artículo 184 del Código del Trabajo. Estos dos son importantes, sí. Pero, ¿qué le diría yo a ustedes si la ley me obliga a que yo deba implementar todas las medidas de control para los riesgos? ¿Eso es poco o es mucho? Mucho. Es mucho. Sí. Y saben, chiquillos, la parte que es compleja, no es que sea mucho. Cuando dice que debe implementar todas las medidas de control, te deja en la misma. Porque no te dice cuál, te dice todas. Ahora, ¿yo por qué siempre trabajo de esta forma? Porque yo, al tener mi peligro lo más caracterizado posible y reconociendo todos mis riesgos que tengo ahí, yo ya sé bien cómo puedo aplicar él o las distintas medidas de control para cada riesgo. ¿Ya?
para yo poder dar cobertura a ese artículo del Código del Trabajo de mejor forma posible. ¿Ya? Se lo digo, chiquillos, por experiencia. A mí me tocó vivir una cosa cuando me fui a trabajar en una empresa. El colega en esa empresa le salió una oportunidad de trabajo y se fue a otra empresa. Y él me recomendó y me dejó trabajando ahí. Y resulta de que dos meses antes que yo llegara, esa empresa tuvo un accidente grave. Tuvo un accidente por caída de altura, de caída sobre de 1,8 metros. Y cuando yo empecé ya a revisar toda la documentación que se generó producto del accidente, créanme que no es poca información, ¿ya? Y es bastante información, chiquillo, más de lo que ustedes piensan y yo pensaba. Entonces, yo desde ese accidente, de esa vivencia que tuve, pues igual me tocó a mí también generar cierta información para poder levantar las medidas de control de ese accidente, lo trabajo así, porque una de las fallas que yo detecté en eso fue que la identificación de peligro y la caracterización del peligro fue bastante baja, bastante pobre. Entonces ahí se dejaron de tomar ciertos factores, ciertos parámetros, chiquillos, ¿ya? Por eso que esta parte para mí es primordial, porque si yo la hago mal, el control que haga también va a ser malo, y después vamos a tener las distintas consecuencias legales. Chiquillos, aprovechando los 3 minutos que nos quedan, ¿alguien tiene alguna consulta o duda? ¿No? Profesor, respecto No, a la materia, no. Pero consulta, quedé con la duda con el video. Yo no me aparece nada en el Moodle. ¿O es este material? No, mira, a ver, ¿Qué pasa? vamos a dejar de compartir esto. Vamos a compartir esto que está acá. Compartir. Ya. Chiquillos, si me ven de perfil o de lado es porque estoy trabajando con la segunda pantalla. Que tengo que trabajar a 2 pantallas porque es mucho. Ya. Así que, espera un poquito. Esto es taller 1. Ya. En taller 1, chiquillos, hay algo que dice sesiones. Y acá está, la clase 1, la que fue grabada yo solo. Pero ojo, Ya. esta clase yo la voy a subir a la unidad que corresponde. Cada unidad va a tener todas sus clases definidas, ¿ya? Todos los videos en cada unidad, para que ustedes no estén buscando en distintas carpetas, sino que se vayan a una pura carpeta. Ya. ¿Ya, Ya, chiquillos? profesor, gracias. Ya, Sí. chiquillos, lo dejamos hasta acá entonces. Miren, antes que me olvide, eso sí, acá hay un foro de duda consulta. Entonces, si ustedes tienen alguna pregunta que es interesante y que ustedes consideran que otro compañero más la pueda tener, la pueden hacer acá perfectamente. Y es súper simple. Tú haces clic en el foro de duda consulta, añadir tema, y la puedes plantear. ¿Ya? Ya. Recuerden, chiquillos, que la participación de foros también se evalúa. ¿Ya? Por si acaso. Ya. Ya, chiquillos, que tengan un buen día. Cuídense mucho, Gracias. buen fin de semana. Chao, chao. Gracias, igual. Ay, de nada.